Dice, entonces dijo Dios en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Dónde el hombre va a señorear, hermano? En toda la tierra. ¿Qué es señorear? Ejercer gobierno, ejercer señorío, ejercer dominio. Amén. Nos han puesto a señorear en toda la tierra, gobernar. Y señoree en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y le dijo, fructificad. Repita conmigo, fructificad. Dile al que está a tu lado, tú estás llamado a ser productivo. Tú no eres estéril. Amén. Tú tienes un potencial grande, enorme. Y multiplicaos. O sea, todo lo que hagamos va a multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla es dominarla, ejercer dominio, ejercer señorío. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y de toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, repita conmigo, y he aquí, que era bueno, y en gran manera. Amén, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Podemos darnos aquí cuenta, en este libro de Génesis, Génesis significa origen, principio, fundamento, el establecimiento de todas las cosas, las bases de todas las cosas, los principios. Amén. En la Biblia se encuentra el origen, el destino y el final de todas las cosas. Amén. Vemos que es un libro amplio, maravilloso. Amén. Que nos enseña un camino y ese camino es Cristo. Alguien, creo que era Facundo Cabral, cantante secular, español, que compuso una canción, no sé si algunos la escucharon, de los tiempos de antes. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cuántos escucharon eso? Yo creo que ninguno aquí. Pero esa canción sonó bastante y parecía una filosofía verdadera, pero eso no es verdadero. Él decía, caminante no hay camino, que tú haces camino al andar. Amén. Pero el que anda así anda a la deriva, se va a encontrar los caminos de muerte. Amén. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su final, su destino es perdición y muerte. El único camino que va a la senda de la vida es el del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él te lleva a un camino de vida eterna. Amén. Podemos darnos cuenta aquí en Génesis, podemos destacar varias cosas. Yo puse aquí 6, pero pueden haber más. Número 1, encontramos identidad. Número 2, encontramos gobierno. Número 3, encontramos bendición. Número 4, encontramos productividad. Número 5, encontramos herencia. Nada más en ese pasaje de esos cuantos versículos que leí. Amén. Y número 6, encontramos destino. Cuando hablamos de identidad, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. Número 1, el hombre tiene la imagen de Dios. Amén. Y tenemos la semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen? Imagen significa representación. O sea, en otras palabras, que nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. La autoridad número 1 aquí en la tierra no son los militares, somos nosotros. La iglesia está llamada, amén. Dice, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Imagen es representación y semejanza es parecido. Nosotros somos parecidos a Dios. Amén.
Y vemos que hay un poder bien grande cuando usted sabe quién es, qué hace y qué puede. Amén. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hechura en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la imagen y semejanza de nuestro Dios y somos hijos de Dios. Amén. Y eso usted tiene que saberlo y manejarlo bien. Amén. Pero quiero decirle que esa imagen y semejanza, aquí estamos hablando de la creación en su tiempo inicial, en su origen. Pero luego vino la caída del hombre y el hombre perdió imagen, perdió semejanza y perdió todo. Amén. Perdió gobierno, perdió bendición, perdió señorío, perdió todo lo que está aquí, herencia, destino, todo lo perdió. Amén. Luego lo recuperamos en Cristo Jesús. Lo que se perdió en el primer Adán se recuperó en el segundo Adán, que era Cristo Jesús. En Cristo Jesús recuperamos gobierno, recuperamos señorío, dominio, también identidad, bendición. Amén. Porque Cristo fue el que dividió la historia. Y cuando Cristo vino a deshacer las obras que el diablo, que Satanás había hecho. Vino a deshacer las obras del diablo. Y una obra del diablo era que había empañado nuestra identidad, nos había quitado toda la herencia, nos vino a traer muerte, nos vino a traer cantidades de cosas destructoras. Amén. Pero vino Cristo a restablecer todas las cosas. Amén. Y vino a reconciliar el cielo con la tierra. Vino a unir el cielo con la tierra. Amén. Porque cielo y tierra estaban divorciados a causa de la caída del pecado del hombre. Enseguida el cielo se divorció de la tierra. Pero Cristo, la sangre de Cristo nos abrió un nuevo camino y podemos entrar confiadamente ante el oportuno socorro y hallar descanso y oportuno socorro. Amén. La sangre de Cristo fue la que rompió el velo y abrió un nuevo camino al cielo. Amén. Y resucitamos por medio de esa sangre y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio una nueva posición. Fue nuevamente el gobierno totalmente otra vez recuperado. Lo que perdimos en el gobierno anteriormente, cuando Satanás engañó a Adán, Adán le firmó los papeles espirituales y todos los reinos los agarró Satanás. Por eso es que le dijo a Jesús, todos estos reinos me han sido dados a mí y yo se los doy a quien, todos los reinos de la tierra, a quien yo quiero, dijo Satanás. Entonces, tratando de engañar a Jesús. Podemos ver, o sea, que todo fue recuperado, pero es recuperado solamente en el que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice que aquella luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. Y esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron exponerla a la luz. Por eso es que casi nadie quiere venir a Cristo, la mayoría. Porque andan en fornicación, en adulterio, muchas cosas, bebiendo, en parrandas, en licores, una vida desordenada que no tiene control, no tiene límite, un desorden total. Entonces esas son obras de oscuridad y no quieren venir a la luz porque vemos, o sea, que esas obras Dios no las aprueba. Amén. Entonces dice, amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. El problema del hombre que no quiere convertirse es porque quiere seguir en un camino de perdición y de muerte. Quiero decirle, hermano, que existe un libre albedrío que nos han dado, amén. Y tú escoges el destino, el camino que quieras, amén. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos delante de ti que pongo la vida, pongo la muerte, pongo la bendición y pongo la maldición, escoge tú, amén. Y dice la palabra, y también nos aconseja, si has escogido a Dios, has escogido la vida, porque Él es la verdadera vida del hombre, amén. Andando en sus caminos y guardando todos sus mandamientos y vivirás tú y tu familia, tu descendencia. Amén. Cuando tú escoges a Dios, es una decisión sabia, buena, vas a vivir tú y toda tu familia, amén. Pero cuando tú no escoges a Dios sino lo malo, eso va a traer destrucción a la familia, amén. Y vemos, hermanos, que también el libre albedrío se puede ver en el Salmo 109, versículo 17. Amó la maldición y esta le sobrevino. Es como un imán. Lo que tú desees, tú lo proyectas y lo atraes inmediatamente con fuerza. Eso viene hacia ti, sea bueno o sea malo. Amén. Y dice, y despreció la bendición y esta se alejó de él. Y dice que la maldición entró sobre él en su cuerpo como entrañas, como aguas, como aceite. Y dice, y se vistió de maldición. Y dice, sea la maldición como cinto, como vestido con que se apriete duro, con que se ciña.
Hay gente que está apretada, pero de maldición, amén. Y hay gente que está apretada de bendición, amén. Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones, y Deuteronomio 28, del 15 en adelante, están las maldiciones, amén. Y esto va para cristianos y no cristianos. La maldición no exime a nadie, amén. Ay, que ya yo estoy en Cristo y la maldición no me pertenece. Sí te pertenece después que viole lo establecido por Dios, amén. La iniquidad es lo que se tuerce y se va en contra del modelo establecido por Dios. Mire, trae maldición cuando tú violas y quebrantas los principios de Dios, amén. Eso acarrea maldición, amén. Es una ley que se activa la maldición inmediatamente, amén. Es una fuerza inmediatamente que se activa cuando son campos minados, donde tú vas caminando y si tú tocas un campo minado, ¿qué va a pasar? Una explosión. Así es, no pruebes el pecado ni el lazo del cazador, porque enseguida te va a agarrar, hermano, y vas a estar enlazado, aunque sea cristiano, aunque tengas muchos años. Aquí no tiene que ver, esto no va con estatura. Mire cómo cayó el rey David, amén. El rey David era conforme al corazón de Dios, un hombre amoroso, temeroso de Dios, y vemos cómo cayó, el pecado lo enredó, amén. Entonces, los dos reinos trabajan con elementos de cooperación, con elementos de ayuda. A quien tú te le cedas, eso terminará siendo tú, amén. Tú eliges si vives en maldición o vives en bendición. Eliges si vives en vida eterna o en muerte eterna, amén. De acuerdo a lo que tú te le cedas. Y vemos que aquí desde el origen, desde el principio, Dios nos dio gobierno. Dice, domine y señoree sobre toda la tierra, amén. Te dio gobierno, te dio señorío. Tú ejerces gobierno sobre Satanás, sobre todo. Dice que Él está debajo de nuestros pies. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19, os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y todo, sobre toda fuerza contraria, brujos, hechiceros, lo que sea, parapsicólogos, satanistas, y nada os dañará. Amén. Después que tú estés en santidad, porque la santidad es el arma más fuerte que tenemos, o sea, contra el diablo. Cuando hay santidad, tú estás en luz totalmente, amén. Y cuando no hay santidad, sino pecado, hay oscuridad, estás en tiniebla y Satanás tiene toda la autoridad sobre ti, aunque tenga muchos años en el Evangelio, amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:2, que Satanás no le ha sido quitada el poder ni la autoridad. Ahí lo nombran como una potestad. Una potestad es alguien que tiene autoridad. Potestad en griego significa autoridad, que es la autoridad de los aires, la cual opera sobre los hijos de la desobediencia, sobre aquel que está en pecado. Pero si tú andas en luz, dice que el que es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él, Dios le guarda, ¿qué es guardar? Proteger, y al maligno no le toca, eres intocable, amén, mientras andes en santidad. Pero cuando andas en oscuridad, tiene derecho legal sobre ti. Podemos ver, aún vuelvo a decirle, y vuelvo, que aunque seas hombre de Dios, varona de Dios, lo que sea, pero el enemigo tiene ciertos derechos sobre ti y hay reclamo satánico, amén. Usted lo puede ver en Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Estaba un sacerdote llamado Josué. No era el guerrero Josué, sino era un sacerdote, amén, que ministraba a Dios. No sé qué pecado había cometido, pero tenía sus vestidos viles, llenos de iniquidad, de inmundicia. Cuando una persona peca, llena sus vestidos de iniquidad, como lo dice Malaquías 2. Dice, no seas desleales, guárdate. Otra vez vas a llenar el altar de lágrimas. O sea que la fornicación y el adulterio en una pareja hace que llene el altar de lágrimas. ¿Por qué? Porque la esposa empieza a llorar por su marido infiel, que ya no quiere nada con ella y quiere abandonarla, y viceversa también. Las mujeres cuando se ponen infiel no quieren nada con ella, y el hombre va al altar a llorar y llena de lágrimas el altar, y quienes sufren los platos rotos, los niños, amén. Dice la palabra de Dios, ¿por qué Dios, habiendo tanta abundancia de espíritu, de esos dos hace un solo espíritu? ¿Por qué? Pregunta el escritor aquí de Malaquías, y ahí mismo está la respuesta, porque buscan de esa pareja que se case, hacer de los dos uno, para que nazcan hijos y haya una descendencia para él. La descendencia no es para nosotros, es para Dios, amén. Dice Salmo 127, porque herencia de Jehová son los hijos, esos no son tuyos, son prestados hasta cierta edad, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, amén. Esos no son tuyos, esos tienen que irse, amén. Son de Dios, herencia de Jehová son los hijos, y Dios, si hay algo que repudia, es la fornicación y el adulterio. Cuando están adulterando y fornicando, dice que la pareja, o sea, que le están cometiendo, va a llorar, es víctima, amén.
Va a llorar y va a llenar el altar de lágrimas, amén. Y dice, guarda, ¿en qué? Dice, porque Dios, Él ha testiguado contra ti y contra la mujer de tu juventud, la cual le ha sido infiel, le ha fallado, o sea, en el pacto que hiciste. El matrimonio es un pacto, amén. Y quien viola el pacto le vienen maldiciones. Y eso también trae consecuencias para los hijos también. Llena de iniquidad toda la casa y se trastorna todo, amén. Las autoridades tienen que mantenerse firmes, que son columnas, porque si las columnas se quebrantan, las estructuras, todo lo demás, también la edificación cae, amén. Como decía un hermano que siempre predicaba, que estuvo aquí por mucho tiempo, él decía, cuando la cabeza es mala, el cuerpo sufre, amén. Va a sufrir los trastornos, lo van a tener los hijos, y usted cree que esos hijos van guardando, que le fue infiel a papi, que le fue no sé quién, y ellos van guardando resentimientos. Ellos son como cemento fresco. Anoche estuve haciendo una liberación, donde venía, o sea, un espíritu que tiene 12 años, destaca una muchacha, y no salió ni nada, y quedó. ¿Por qué? Porque tiene raíz de amargura hacia sus padres. Ella decía, por tu culpa, tú mataste a mi hermano y tú culpabas a la mamá y al papá. Y eso lo guardó, pero seguro que fue cosas ahí que ella confundió y todo, que el diablo a veces engaña a una persona. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, ser modelos, amén, de ellos. Quiero decirles que el testimonio verdadero no está en los vecinos que lo den, sino los de tu propia casa, tus hijos. Que digan, papi no dice mentira, mami tampoco, mami estos son correctos en esto, amén. Ese sí es un verdadero testimonio porque ellos viven dentro, amén. Pero el de afuera le muestran la apariencia y todo, puedes vestirte de una falsa apariencia, pero el testimonio verdadero lo dan los de adentro, amén. Así que no quebrantemos, hermanos, en nuestra casa también el testimonio, porque yo siempre lo he predicado, para que una confianza se edifique, eso dura años, pero para que se desbarrumbe, hermano, eso es en segundos, en fracción. Cuando se enteran de algo, enseguida, inmediatamente la imagen se desquebraja y cae hecha pedazos, la imagen que tenía, amén. Bueno, Dios nos dio identidad, nos dio gobierno, amén. Nos dio bendición. Dice que, y bendijo Dios, o sea, cuando Dios hizo al hombre, lo bendijo, amén. Es el sello de Dios, ¿cuál es? La bendición. Dios sella con bendición, así que tú estás en bendición. Cuando tú llegas a Cristo, tú pasas a ser bendición, por eso es que nos llamamos bendecidos. Cuando uno dice Dios le bendiga, si no, eso es un molde que ya han metido en nosotros y nos hemos acostumbrado porque nos enseñaron los demás, Dios le bendiga, pero eso no está bien, amén. Dios le bendiga es a un inconverso que nunca se ha convertido y se le están trazando ahí un futuro que cuando se convierta Dios lo va a bendecir, amén. Es diferente decir bendecido, usted es un bendecido o bendecido, o sea que ya tú estás bendecido. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:1 que hemos sido bendecidos con bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas las, bendijo tiempo pasado, amén, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y le dijeron a Abraham, nosotros somos parte de la simiente de Abraham espiritual, en tu simiente serán, este en el futuro, bendita todas las naciones, ya nosotros estamos bendecidos en Cristo Jesús, amén. En Cristo Jesús fuimos llamados para heredar bendición. Por eso no tenga miedo cuando alguien lo maldiga, amén. Si de Dios ha salido bendición para usted, ¿quién podrá quebrantar esa bendición que Dios soltó para usted? Como dijo Balac, cuando un rey llamado Balac que contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir a Israel. Vemos, o sea, que dijo Balaam, no puedo hacer cosas ni chicas ni grandes, ni aunque me des toda la casa ni todos los tesoros, no puedo hacer ni cosas ni chicas ni grandes. De Dios ha salido bendición para el pueblo y no podré revocar lo que Dios ha bendecido. Si tú crees que Dios te bendijo, amén, que está sellado, no hay diablo, ni tu mamá te puede maldecir, ni brujo, ni hechicero, ni satanista. Claro que si tú te asustas, si entra la maldición, te la eche quien sea, hasta un niñito pequeño, quien sea. Porque las cosas entran por el temor, amén. El temor pone lazo al hombre y lo que tú creas, eso te vendrá. Tú decides en quién creer. Jesucristo cuando sanaba a alguien decía, hágase conforme hayas creído. Si tienes duda, no le pasaba nada, no recibía nada. Pero si tenía fe, sí recibía las cosas, amén.
Entonces hay que tener fe para lo bueno, amén. Que la bendición te persigue todos los días de tu vida. Y también que el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Tú tienes que tener esa fe, esa convicción, que a ti te sigue lo bueno, no lo malo. Amén. Entonces, no te pongas nervioso cuando te maldigan. Pobrecito la otra persona, porque se le regresa la maldición a la otra persona. Dice, bendito será el que te bendiga y maldito será el que te maldiga. Se le revierte todo. Amén. También hemos recibido productividad cuando nos hicieron. Amén. Dijo fructificaron, tú eres fructífero. Mire, vamos a llevarlo esto a una planta, un árbol. Un árbol cuando no da fruto, que es estéril. Pero cuando da mucho fruto en todas las estaciones del año, dice, ese es un árbol fructífero. Amén. Fructífero. O sea que tiene una alta producción, tiene un potencial enorme. Amén. Dios nos llamó a eso. Potencial para producir, para crear, para trabajar. O sea, tú tienes que ser un ente productivo. Amén. No que tú agarres una cosa y se te arruina ahí mismo y todo lo que toque. Tienes que tener cuidado. Amén. ¿Sabe quién cargaba la bendición? José. Donde iba, todo prosperaba. Amén. Estaba con su papá, empezó su papá a prosperar. Vinieron y lo vendieron como esclavo. Empezó Potifar, donde lo vendieron. De verdad que empezó a prosperar todo. Después lo meten en la cárcel y la cárcel empezó a prosperar. Amén. En todo donde lo enviaban, prosperaba. Amén. Vemos a Jacob también cargaba la bendición. Se fue a trabajarle a su suegro Labán. Y vemos que empezó a prosperar donde él estaba. Donde hay un cristiano, por ejemplo, el pastor David, allá en su sitio. Ya esa ferretería no era como cuando él empezó. Amén. Y donde hay cristianos de fe, empiezan los negocios a prosperar. Son portadores de bendición. Amén. Emanan la influencia de la bendición. Amén. Pero cuando hay alguien que anda en pecado, el negocio empieza a arruinarse. Amén. Y lo mismo que en un altar, que tú llegas con buena unción y vas a predicar y de repente te pecado. Amén. Puede haber pecado en los adoradores, en algo, porque no siente, como hay un video por ahí de una varona que iba a cantar y no le interesó, hermano. Digo, aquí hay pecado. Yo traje adoradores, pasen los míos, porque aquí no fluyo, estoy trancado. Amén. Entonces, cuando hay una persona en pecado, carga la maldición. Dice que la maldición lo persigue y lo alcanza. Cuando hay una persona en obediencia, dice que la bendición lo persigue, lo arropa y lo alcanza. Amén. Son dos fuerzas. Está la iniquidad y está la justicia. Cuando hay justicia y hay obediencia y santidad, la bendición es un imán que viene a agarrarlo. Amén. Y lo persigue. Y cuando hay maldición, la otra fuerza viene enseguida a agarrar. Ahorita me detengo más en productividad. Herencia, tenemos herencia, amén. Dice, y yo les he dado, dice ahí en Génesis, les he dado de toda planta, les he dado de todo animal, les he dado todo lo que hay en la tierra, esa es herencia. O sea, nos dieron herencia, amén. Nos dio destino, tenemos un destino, amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de calamidad, no de mal, para darle un futuro, un porvenir próspero que ustedes esperan. Amén. Dios quiere darnos lo mejor. Dios diseñó para ti el éxito, no la derrota. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Gracias sean dadas a Dios por medio de Cristo Jesús. Óiganlo bien, mire qué dice. Porque siempre nos lleva de triunfo en triunfo, llevando en todo lugar el olor grato de su conocimiento, que es olor de vida. ¿Qué significa la palabra siempre? Que no habrá derrota. Amén. Dice, siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Y dice también que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de su vida. Dios diseñó el triunfo, la victoria para ti. Pero ¿qué pasó? Dios tiene un diseño para cada quien. Hay veces que hay alguien lo llama como apóstol, como evangelista, no le cumple su función y termina en el cementerio. ¿Qué pasó? Dios se equivocó. No, fue un éxito que se desvió. Él era un éxito. Dios lo hizo para que tú, pero se desvió totalmente por el libre albedrío que tiene. Que él escoge. Como dice, amó la maldición y esta le sobrevino. Despreció, no quiso la bendición. Y la bendición tuvo que alejarse de él. ¿Y qué hizo? Entró la maldición en sus entrañas como agua
y como aceite entró en su cuerpo, se vistió de maldición, se ciñó de maldición. Dice, sea la maldición como de vestido y como de cinto con que se apriete, con que se ciña. Amén. Bueno, me voy a enfocar ahora en productividad. Dios nos llamó para que seamos fructíferos. Dice la palabra de Dios, y ojo aquí, amén. Aquí, hermanos, voy a darle al espíritu de usted a sacudirlo fuertemente. Viene un impacto fuerte para que usted despierte. Amén, líderes, todos, sacerdotes, van a despertar con este choque que viene, amén. Dice la palabra de Dios, sino que a veces leemos la escritura y no le prestamos atención para nada, amén. Y es serio, amén. Dice la palabra de Dios en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? No dice frutos, sino mucho. Me agrada la palabra mucho, sino que llevéis muchos frutos, amén. ¿Para qué? Para que seáis así mis discípulos. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Según lo que nos dice Jesús. El que no lleva fruto no es discípulo, hermano. No es que esté haciendo excepción de personas ni hiriendo a nadie, sino despierta. Amén. Tenemos que despertar. Tú tienes que dejar de ser estéril. Amén. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado a la hoguera. Pero claro, hablan es de los que hacen obras de maldad y todo. Pero si tú no das fruto, también te van a cortar, aunque seas bueno. Amén. Aunque vayas a la iglesia, aunque muchas cosas hagas. Amén. La higuera. Esa higuera estaba en la viña de... Eso está en Lucas, capítulo 13, versículo 6 del libro de Lucas. Vayámonos allá, hermano. Aquí vamos a hablar de un cristiano bueno, no que andaba en malas obras. Amén. Lucas 13, 6. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, o sea, el Señor Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. ¿Quién es ese? Dios, el Padre Todopoderoso. Y vino a buscar fruto en ella, o sea, Dios da vuelta. A ver qué hay en esa iglesia. Ya fulano tiene 3 años de congregarse. Voy a hacerle una revisión, voy a hacerle una auditoría. Vamos a hacerle un inventario, a ver si ese negocio está dando o no está dando. Amén. Una auditoría. Y no lo halló, lo encontró pelado, hermano. No tenía ni fruta y tenía ya 3 años, hermano. Y dijo al viñador, he aquí, ¿quién es el viñador? El Señor Jesucristo es el viñador. Y el Padre, hermano, es el dueño de la viña. Y dijo al viñador, Jesucristo es el mediador, intercesor entre Dios y los hombres, no hay otro, amén. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Nos comparan con planta nosotros, amén. Y no lo hallo, córtala. Dijo Dios, córtala, pero siempre hay alguien que intercede por nosotros. Esa higuera andaba mal, no andaba mal, hermano. Aquí no andaba en malas obras ni nada, amén. Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, siempre Jesús intercede por nosotros. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Hasta el bueno también que no dé buen fruto, amén. Sí, Dios es tajante, hermano. Dios es un Dios severo, dice. Le dijo al siervo inútil que escondió el talento, siervo inútil. Si tú sabes, inútil es el que tiene algo y no sirve, o sea, para nada, amén. Y tiene potencial y no lo pone a funcionar, amén. Siervo inútil, ¿cómo? Si tú tuviste miedo, que tú estás diciendo, o sea, que escondí el talento porque sé que eres severo, que tú esperas, o sea, siempre recoge donde no se gaste, donde no, ni siquiera sembraste, o sea, espera recoger. Por eso tuve miedo, porque sé que eres, y le digo, si tú sabías que yo soy así, con más razón, ¿por qué escondiste esto? Si yo recojo, o sea, donde no esparzo, o sea, que donde no hay casi así, Dios espera que tú recoges. En una tierra estéril, Él espera que tú recojas algo, amén. Dios siempre quiere resultados, amén. Y aquí vemos, hermano, que dice que seáis así mis discípulos. No todos, amén, y aquí es donde se cae un becerro de oro. No todos son discípulos de Dios, amén.
No todo el que esté, o sea, aquel que no esté evangelizando no es discípulo de Cristo. Amén. Y no merece llamarse discípulo de Cristo, según esta escritura. Amén. Usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con el evangelismo? Mire, aquí vienen hablando de parábolas. Amén. Usted se sabe la semilla, la parábola de la semilla, ¿verdad? Del sembrador. Esa tiene que ver con evangelismo. Dice, el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra entre espinos y otra en el camino. Amén. Bueno, después cuando no lo entendieron los fariseos ni nada, quedaron como locos. Y él llamó a los discípulos y les explicó la parábola. Él dijo, el campo representa el mundo donde se siembra la semilla. Y ahora voy aquí. En ti fue sembrada una semilla y dice, y la semilla que se siembra es la palabra. O sea, la semilla que se siembra en el campo es la palabra. O sea que en mí, para yo ser una planta, tuvieron que sembrar una semilla para yo convertirme en planta. Pero yo tengo que producir, y esa semilla que se sembró en mí, yo la tengo también que sembrar en otro. Por eso es que dice, yo soy la vid verdadera, Juan 15, y vosotros sois las ramas, los pámpanos. Pregunto aquí, amén, para entender más. ¿De dónde sale el fruto? ¿Del tronco, del tallo o sale de la rama? Generalmente, que usted vea los árboles, amén. Cualquiera que no sea agricultor lo sabe. ¿Dónde están los frutos? ¿En la rama o en el tallo? En la rama. Y si nosotros somos rama, pámpano significa rama, amén. ¿De dónde tienen que salir los frutos? ¿Del tallo que es Jesús o de la rama que somos nosotros? La rama, amén. Y dice, todo pámpano, toda rama que no dé buen fruto, lo cortan y lo echan a la hoguera. Amén. Vuelve a decir otra vez. Amén. Entonces, nos mandan a dar fruto. Y dice la palabra de Dios en Juan, ahí mismo, Juan 15, versículo 16. Habla, ustedes no me eligieron a mí. Yo fui el que los elegí a ustedes para que lleven mucho fruto y el fruto permanezca. Amén. Dios quiere ver las almas que te estás ganando. Ah, que yo le prediqué a Julano y no está, no se vale. Amén. Ese es como sembrar una semilla, salí a evangelizar y ya cumplí. Porque el diablo arranca la semilla, hermano. Está nuevecita y con la uña la saca así. Pero si tú perseveras, le haces un corralito y todo. Ya el diablo tiene un corralito de oración, orando. Ya ve el límite y ya no pisan. Eso me lo enseñó a mí mi abuelo, que era agricultor. A veces sembraba unos maticas y eso. Cuando no le ponía corralito, la gente iba y pisaba y la aplastaba y se moría. Pero cuando uno le ponía un corralito, era respeto. Ya veían el corralito y se desviaban. Entonces, las almas que se ganen, usted tiene que rodearlas en oración y apacentarlas, amén. Ganárselas como amigos. Esté ahí para que ese fruto permanezca. Y el fruto de usted también. El Señor va a venir a hacer una auditoría aquí y va a ver quiénes son, cuántas almas te has ganado para Cristo. La semilla que se sembró en ti se plantó. ¿En quién la ha reproducido? Amén. ¿A quién te has ganado para Cristo? Entonces, hermano, esto es tremendo. Y de verdad que no se debe detener predicando aquí en púlpito a gente que no evangeliza. Suena duro, hermano. Pero si no es discípulo de Cristo, o sea, alguien que no es discípulo de Cristo, ¿cómo puede predicar aquí? No está llamado a predicar, hermano. Solamente los discípulos de Cristo pueden predicar, amén. No que está poniendo una falsa doctrina. No, eso, hermano, Cristo estipula quiénes son los discípulos de Él. Dice, habla en Juan 15:8. En esto se alegra mi Padre, siento una alegría, un gozo, se regocija, que llevéis mucho fruto. Y en esto conoceréis, llevando fruto, que soy mis discípulos. ¿Pero de qué fruto habla? Porque este es el mismo pasaje de Juan 15 que ya se lo descifré, que el fruto que está dando es la palabra que se sembró en nosotros, que es la palabra de Dios. Tenemos que sembrarla en otro y que esa planta nazca, amén. Entonces, usted me puede hablar, pero pastor, hay muchos frutos. Hay frutos de santidad. Que Julano se vestía mal, tenía el cabello largo y ahora anda bien arregladito, está dando frutos. Hay frutos de santidad, pero aquí no te están hablando frutos de santidad. Aquí te están hablando frutos de predicar el evangelio, porque viene con la parábola también del sembrador. Salió a sembrar. Y habla de pámpanos, de ramas, habla de frutos, amén.
Entonces, aquí es de la semilla que se plantó en ti, tú tienes que ganarle otro. Y nosotros como iglesia, como pastores, estamos fallando también. También, hermano, esto es para todos, amén, para todos. Una mentira por ahí que predican, los pastores se excusan. Pastor, ¿y usted por qué no va a predicar? Y los pastores le dicen a las ovejas, no señor, los pastores no paren ovejas, las ovejas son las que paren ovejas y con eso se escudan para no predicar. No, hermano, esto es para todos. Pablo salía a predicar, Jesús también, todos, amén. Y alguien saque el celular ahí, vaya sacándome una cuenta, amén. No lo traje aquí, sino de improviso. Llegué aquí, amén. Por ejemplo, vamos a hacer que en esta iglesia hayan 10 miembros, que no hay 10 miembros, hermano. Aquí hay más, amén. Pero vamos a empezar con simple 10 miembros nada más, amén. Mira el resultado. Estamos en el año 2023. ¿Cuántos meses quedan ya para el 2024? Ya estamos cerrando. 2 meses y pico, vamos a poner, 2 meses y medio vamos a ponerlo. Pero no vamos a poner estos 2 meses y medio porque la cuenta la vamos a hacer en base anualmente, amén. Que usted se gane un alma cada año, amén. Pero esto le va a ser favorable, amén. Va a salir más bendecido porque estos 2 meses y medio se la vamos a añadir al año que viene, amén. El año que viene empieza en el 24 en enero y termina en el 2025, pasa un año completo. Y agréguele los 2 meses y medio. En ese año, miren, se le da ese año para que traiga un alma aquí. Y esa alma persevere, porque después, cuando ya se vaya a hacer cierre de mes en diciembre, usted tiene que traer, se va a hacer un culto de las almas ganadas, de los frutos de Cristo. Y tienen que verla, o se puede hacer en enero, las primicias que se ganaron, como primicia. Se pueden ofrecer, aquí está el que yo me gané, y está perseverando y está firme. Le enseñé también a evangelizar, no a ser flojo como yo era anteriormente, que yo era un haragán, un descuidado, era un indolente, yo no quería a Dios, no quería las almas, porque usted puede estar en la iglesia, pero si no le duele un alma, usted es un indolente, eso no tiene otra palabra, amén. No te duele, o sea, las almas, o sea, que Cristo murió por ellas, amén. Miren, dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 24, creo que del 46 en adelante, no sé, confírmemelo ahí, hermano. Que dice, estaba escrito que el Cristo muriese y predicase y que en el tercer día resucitase y se predicase el evangelio, amén. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, para que Cristo murió, para que tú salieras a predicar, hermano, no es para que estés sentado en una silla, amén. Entonces no nos duele las almas que se están perdiendo, no entendemos esta cuestión, entonces para nosotros Cristo murió en vano, o sea, Cristo murió en vano y nos salvó a predicar. Entonces, sí lo encontró, hermano. Lucas 24, ya al final. La muerte de Cristo tuvo una razón y no fue en vano. Sí, 46, sí. Venga, hermano. Sí, dice, el 46 le dijo, así está escrito y así fue necesario. Oiga, así fue escrito y era necesario, o sea, Cristo tenía que morir, pero ¿por qué? Eso tenía una razón que tenía que morir, amén, díganlo. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, padeció el sacrificio y también venía la resurrección, ahora viene ¿por qué? Y que se predicase en su nombre. O sea, Él murió para que se predicase el evangelio en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Si no estamos haciendo eso, es porque la muerte de Cristo no nos interesó y no entendemos ni se nos ha revelado por qué murió Cristo. Cristo murió para que usted saliese a predicarle a las demás almas. Amén. Y recuerde que ese fue el último mandato que él dijo. Es como en una casa, usted está en una casa y le toca hacer un viaje. Al pastor David le toca hacer un viaje, por decir algo. Y usted da ciertas recomendaciones, mija, ve que aquí pones la bomba, haces esto aquí la luz se prende, tal, no se te olvide de hacer esto. Pero a lo último usted le va a recordar lo más importante, ¿verdad? De todo lo que le ha dicho, usted le recuerda y qué fueron las últimas palabras de Jesús antes de subir allá.
cuando ya resucitó y estaba con los discípulos, pero ya lo último, ya cuando tenía, ya él ya se los había dicho aquí en la tierra, o sea, se los había dicho, pero le volvió a recordar: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y también Mateo 28 del 18 al 20 dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todos mis mandamientos, y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras. Y hermano, busque en Mateo 24, 46, el deber del siervo fiel y discreto. Amén. La encomienda que le hace: ¿quién es aquel que su señor lo pone a cargo de su casa para que le dé alimento a tiempo a sus criados? Dice, y si él empieza a no acatar la orden, sino a golpear a sus condiscípulos, cuando el Señor venga, él recibirá duros azotes, porque conociendo la voluntad del Señor, no lo hace. Aquel que conociendo la voluntad de su Padre no la hizo, recibirá duros azotes, lo dice en Lucas también. Amén. Venga, hermano, para que lo lea. El 45. Sí, 45. 24, 45. Amén. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a su tiempo? Ya va. Esa es la encomienda que nos hacen a nosotros: darle alimento a tiempo a aquellas ovejas que están allá. Amén. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga. O sea, habla de venir. O sea, Jesús que va a venir en su segunda venida, cuando Él venga. Amén. Le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, Viene un castigo, hermano, lo contrario. El que no evangeliza, hermano, tiene un castigo bien grande. y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el libro de Lucas agrega que aquel que conociendo la voluntad de su Padre y no la hizo de su Señor, recibirá duros azotes. O sea, el mandato que nos hizo. Aquí es un mandato, es una orden. Id por el mundo. Id no es por favor, si puedes ir. No, te están diciendo, es una orden imperativo. Está en un verbo que es imperativo. Id. Amén. Es una orden. Amén. Vemos que también id y por el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. También está el verbo id. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 26, si yo anuncio el evangelio, decía el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es una impuesta necesidad, una necesidad ineludible, cual no puedo eludir, amén, no la puedo evadir. Dice, me es una impuesta, o sea, una imposición. Si tú eres cristiano, hermano, viene la imposición de predicar la palabra, amén. Es una imposición, dice, me es una impuesta, pueden buscarlo, hermano, que no estoy hablando mentiras ni nada, 1 Corintios 9, 26. Si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, si yo no predico el evangelio. Amén. Da tristeza, hermano, en las iglesias, que tú le prediques adelante para atrás. Bueno, y usted cree que vamos el sábado a evangelizar. Nadie. Vienen 2 o 3. Dios mío, eso es tremendo, eso da dolor, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado? Está la iglesia indolente, ciega, hermano. Una ceguera espiritual tremenda. Estamos en la última iglesia. La apostasía está cayendo, hermano. Nos están plagando de doctrina falsa. Los musulmanes están adelantando más, están evangelizando. Los gurús se están convirtiendo como... Yo fui donde la pastora el día, noche, estaba allá. Hermano, y los babalaos que estaban ahí. Como ella se fue de viaje para Perú. Ahí están. Y se ganaron a este, que ahora es babalao, el otro también. Ahora le dicen un título, mi señor, mi no sé quién. O sea, ellos también, hermano, ganando prosélitos también. Y allá usted va a Maicao y cómo los musulmanes predican, ganándose el islamismo, creciendo bastante, hermano. Y nosotros, la iglesia que dice que tiene la verdad y que critica a los testigos de Jehová, están encerrados ahí. Más azotes recibirán, porque si dicen que tienen revelación y que ven que los testigos de Jehová están ciegos, más azotes recibirán. Porque dicen que ven, ahora el pecado es mayor y permanece, como Jesucristo le dijo a los fariseos cuando Jesús sanó a un ciego.
Entonces se le acercaron, no, nosotros no somos ciegos, somos hijos de Abraham. Y dijo, bueno, peor, más a mi favor. Puesto que dice que ven, ahora es peor, porque el pecado permanece más todavía. Amén. Entonces, hermanos, entre más se nos dan, más se nos demanda. Amén. Mirad cómo oír, porque la medida que oís, te van a demandar. El que tenga más revelación y le prediquen la palabra pura y verdadera, le van a dar más duro, más fuerte. Amén. Porque tiene lo bueno y lo tiene ahí escondido ahí. El talento ahí escondido. Amén. Si usted puede buscar en la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, dice al siervo malo que escondió el talento, échenlo al lloro y al crujir, a las tinieblas, échenlo. Amén. ¿A dónde está yendo? Un sitio bonito. Eso es el infierno, hermano. Aquí te están hablando que lo están echando para el infierno. Amén. Por guardar el don y no tenerlo. Amén. Entonces, iglesia, tenemos que despertar. Dios te hizo productivo. Dios no quiere a nadie estéril, hermano. Amén. Siquiera, no, que yo no sé muchas palabras, pero invítalo a la iglesia, esfuérzalo a entrar en el reino, vamos. Aunque tú no le prediques, él se va convirtiendo en lo que esté oyendo, pero tú fuiste el que lo impulsaste. Y ese pasa a ser fruto tuyo, amén, que te lo ganaste para Cristo. Hay que buscar la manera, la forma, hermano. Tenemos que despertar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta. La apostasía está creciendo, leyes aberrantes. Y si la gente no conoce de Cristo, hermano, que tú le prediques la verdad, vemos que ya lo que estamos viendo es depravado, hermano. Una depravación tremenda y la gente solo es libre si tú le predicas la verdad. Hasta en la misma iglesia cristiana, hermano, está la apostasía fuerte. Hombres vistiéndose, hermano, que ya no son predicadores, sino modelos, como dijo la pastora Aldi, que me contó que fue a Colombia y vio a los hombres con los pantalones apretados, las camisas así. Oiga, ¿usted qué es, predicador o modelo de Cristo? Le dijo así. Entonces, vemos cómo se está, y otras cuestiones más, hermano. Doctrinas falsas metidas en la iglesia. Me contó mi hermana, hablando anoche por teléfono conmigo, que en la iglesia donde ella está, yo le dije, sal corriendo de ahí, huye por tu vida. Que hay unas parejas que diezman bastante ofrendas y están en concubinato. Y le digo, no, eso no es pecado. Si una pareja está, o sea, que no importa que no se haya casado, pero después que no tenga relaciones con nadie, sino ellos mismos tengan relaciones, Dios santifica eso. ¿Dónde está eso en la palabra? Esos son argumentos, hermano. Yo le dije, sal corriendo de ahí, huye, escapa por tu vida, porque el que anda en la oscuridad, los ojos se le acostumbran a andar en la oscuridad. Ahora tú mismo puedes rebatir y rechazar, pero después te vas a acostumbrar, que vas a ver eso normal, hermano. Entonces, nos toca predicar la palabra, hermano, nos toca predicar la verdad. Nosotros tenemos la verdad y la verdad no se puede esconder. ¿Cómo se va a esconder la luz, hermano? Meterla en un cajón, en un almud, en una cama. Ahí no, la verdad tiene que resplandecer. Somos lumbreras que tenemos. Nosotros somos la luz de Cristo, no podemos esconder esa luz, hermano. Amén. Así que despierta, iglesia, ponte productivo, amén. Dios te ha llamado para que seas productivo, porque Dios va a venir a buscar fruto, así como en el viñador. Pasaron 3 años y vino a revisar. Y aquella higuera que hablaba en lengua, era pentecostal, hermano, estaba pero bien bonita. Cuando Jesús fue, no halló fruto y le lanzó una maldición que la secó de raíz, hermano. Y la higuera estaba bonita, hermano, estaba verde, no estaba ni fea ni nada, amén. Leía la Biblia, estaba bien en todo, hermano, hablaba en lengua, hermano, esa higuera. Así hay muchos que hablan en lengua, cantan y de todo, hermano, y nada de fruto, hermano, amén. Eso le causa indignación a Dios, hermano. Aquí vemos en Génesis que te creó para que fueses productivo, multiplicados, amén. ¿Cuántas almas te has ganado para Cristo, amén? Desde que empezaste. Entonces, desde ahora, llórale al Señor. Haz una oración como la hizo Ana. Ana no aceptó la esterilidad, la madre de Samuel. Amén. Ella decía, Señor, dame un hijo, me muero, dame un hijo. Y clamaba y clamaba y clamaba, no quiero ser estéril. Amén. Así pídale a Dios, no quiero ser estéril. Quiero ganarme hijos espirituales. Amén. Predicarle almas. Amén. Ayúdame a ser productivo. Dame sabiduría para ganar almas. Y para llevarlos a la iglesia. Amén. Y en esto es glorificado mi Padre, y mi Padre se contenta en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Dios les guarde y Dios les bendiga.